Ok, muy bien. Pues hoy, la otra vez habíamos hablado de ciertos de los atributos de Dios, ¿verdad? Que llamamos la grandeza de Dios, ¿verdad? Que incluye, habíamos hablado, ¿verdad? De su naturaleza versus su persona, y incluía los atributos de grandeza. Pero hoy vamos a hablar de los atributos que tienen que ver más bien con lo que llaman la bondad de Dios, o sus atributos más bien morales. ¿Okay? Así que vamos a hablar básicamente acerca de la santidad y el amor, y vamos a ver algunas cosas, ¿verdad?, acerca de la santidad y el amor, y entonces otros atributos que están derivados de esos atributos de santidad y amor. Y vamos a leer algunos versículos. Hay una tensión, ¿verdad?, entre estos atributos y una relación, y entonces vamos a explorar algunos de estos temas. Si tienen preguntas, ¿verdad?, pues me dejan saber. Un versículo que es bien interesante y un versículo clave es Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y una cosa que yo vi, ¿verdad?, he visto a través de mi tiempo en las iglesias, es que uno a veces ve iglesias y movimientos que enfocan el visitar a los huérfanos y a las viudas, y otros que se enfocan en quedarse sin mancha del mundo. No tiene que tener iglesias que enfatizan la santidad, otras iglesias que enfatizan el amor. Lo que es difícil es hacer las dos cosas: enfatizar el amor y enfatizar la santidad. Y eso es donde yo creo que debe estar el balance. Y lo que yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, es que a medida que iba pasando el tiempo, las iglesias que enfatizaban las dos cosas se iban desapareciendo, y uno tenía una división en el movimiento que enfocaba en una dirección o el otro. Pues vamos a hablar un poquito acerca de la santidad, aunque en cierto sentido ya lo habíamos visto. Quiero leer algunos pasajes que nos indican la importancia que tiene ¿verdad?, esta cualidad de Dios. Es interesante que he estado haciendo un estudio acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro comienza con santificado sea tu nombre. O sea, que lo que Dios quiere, después que nos demos cuenta que tenemos una relación con Dios, ¿verdad?, que sea nuestro Padre, y que nos demos cuenta de su grandeza, ¿verdad?, que es nuestro Padre que está en los cielos. Él quiere que santifiquemos su nombre, y eso quiere decir que tenemos que darnos cuenta de la santidad de Dios. Así que la pregunta es: ¿qué es la santidad de Dios? Isaías 6, 1 al 5 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiceles de las paredes se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Un pasaje que aquí uno puede estar, ¿verdad?, hacer varios sermones acerca de esto, porque ahí tiene mucho. Yo una vez me puse a memorizarlo, porque estaba experimentando con hacer un alfabeto creado que yo hice, y entonces para tratar de aprendérmelo, pues leía siempre el mismo pasaje, que era más fácil, y cogí este pasaje, y a medida que lo iba leyendo una y otra vez, uno de verdad le impacta lo que está pasando, ¿verdad?, esas imágenes que presenta. Pero lo que uno ve es que estos serafines, ¿verdad?, que son ángeles bien poderosos, que son los seres que más cerca están de la presencia de Dios, y lo que ellos declaran, ¿verdad?, su testimonio de quién es Dios, es que Dios es santo, ¿verdad? Y entonces el efecto que tiene eso sobre Isaías es que él se da cuenta de que él no es santo, ¿verdad?, comenzando simplemente con su hablar, ¿verdad?, un hombre inmundo de labios, y también habitando en medio de un pueblo que tiene labios también inmundos, ¿verdad? Así que aquí vemos, ¿verdad?, esto es un pasaje bien impactante acerca de la santidad de Dios. En Apocalipsis 4, 6 al 11 vemos algo bien parecido, pero es una imagen un poquito distinta.
dice así, dice 4:0, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercer tenía rostro como de hombre, etcétera, etcétera. Y entonces decía, y no cesaban día y noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Y por ahí sigue. Ok, entonces así que vemos ahí la santidad de Dios, pero entonces vemos que eso no es solamente algo que es teórico, ¿verdad? Nosotros también se supone que seamos de la misma forma también, seamos santos, ¿verdad? Y eso es algo que no se, por lo menos en Puerto Rico no veo que se enfatice mucho y que es bien difícil en nuestras vidas, ¿verdad? Enfatizarlo porque toma ciertos sacrificios uno vivir una vida que es santa. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es 1 de Pedro 1, el pasaje es 13 al 19, pero yo leí el 17, no, perdón, el 16. Del 13 al 19. 13 al 19. Yo leí del 15 al 16. Básicamente lo que está diciendo es que si no somos santos, si no enfatizamos la santidad divina y nosotros no somos santos, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Y vemos que las personas que se acercan grandemente a Dios tienen un sentido de vergüenza por sus pecados, ¿verdad? Y si no tenemos ese sentido de darnos cuenta de nuestros pecados, no estamos acercándonos a Él. Nosotros deberíamos, a medida que nos vamos acercando más y más a Dios, ¿verdad?, ir sintiéndonos más y más, la palabra en inglés es inadequate, más y más impuro, ¿verdad? O inmerecedor, ¿verdad?, de una relación con Dios. Y si no periódicamente nos sentimos así, quiere decir que no nos estamos acercando a Él. Y una cosa que yo pienso también, ¿verdad?, en la predicación es que uno debe haber predicación que hace que la gente se sienta así. Lo que pasa es que eso es bien difícil uno hacerlo porque uno, ¿verdad?, se está predicando lo mismo y uno también se siente difícil predicarse lo mismo. Usted tiene esa experiencia. Martín Lutero decía que él se sentía como un gusano ante el Señor. Así deberíamos nosotros ir sintiéndonos cada día. Exacto, porque la cosa también es que a veces uno piensa de los pastores, ¿verdad? Y esto es algo que yo creo que está un poquito incorrecto, que nosotros pensamos de los pastores que son como que gente superior a las otras personas. Sí. Y la cosa es que yo creo que en cierto sentido no debe ser así. Los pastores simplemente son gente que tiene cierta habilidad, de verdad, de poder enseñar la palabra y de quizás administrar. Y, ¿verdad?, tiene ciertos dones que lo cualifican para eso, no quiere decir que una mejor persona, ¿verdad? Esa persona también está en ese estado de crecimiento y tiene lo mismo. Hasta más muchas veces. Si vemos lo que dice en Tito, lo que dice Pablo a Tito y a Timoteo, vamos al pastoral, las cartas pastorales. Exacto. Ahí está hablando de los pastores, si los pastores se dejan mirar eso, no hay pastores. Bueno. ¿Qué Y la otra cosa es que, ¿verdad?, yo también pienso que hay algo que decir del pastorado, no sé, quizás usted no está de acuerdo conmigo, pero el pastorado compartido en el sentido quizás como las iglesias presbiterianas que tienen, ¿verdad?, otros ancianos que ayudan, no que no haya un líder, ¿verdad? Siempre tiene que haber un exacto, que hayan elders, ¿verdad? Y esa multiplicidad que los unos se ayudan, ¿verdad?, a los otros, porque yo pienso que es más fácil que un grupo dirija una iglesia que una sola persona, porque nadie tiene todos los talentos que necesita para... Eso yo espero en el Señor que pase con nosotros. O sea, usted está de acuerdo con la multiplicidad. Correcto. Nosotros también. Nosotros también. Pero no dice pastor, dice pastores. Sí. Dice Los ancianos. Los ancianos, O sea, dice los más Los pastores. ancianos en sí es un pastor más. El anciano es un pastor. Exacto.
Exacto. Entonces, pues, Pastor, pero con mayor, tiene mayor. ahí, claro, yo he estado en varias juntas y veo ver que esa dinámica de un grupo de personas, ¿verdad? Si se hace bien, yo creo que es lo que necesita una iglesia. Obviamente, toda organización necesita un líder, ¿verdad? Y siempre hay un presidente o un pastor principal que Que lo que se le llama el pastor maestro, entonces Exacto. ahí va. La iglesia bautista tiene eso. La iglesia tiene como si fuera el líder, el pastoral, el grande, y después tiene los otros que trabajan bajo de él. Sí, pero casi siempre en las iglesias bautistas que yo he visto, y esto es un problemita, es que es una jerarquía. Sí. No es un grupo, no es una Sí. Como asociación. pues, entonces, la iglesia pentecostal, como la iglesia pentecostal lo lleva. Exacto. Y tienen como un sistema, es un sistema, porque la iglesia católica más o menos, que tiene el papa y después los ministros y todo. Es formar un sistema. gobierno, básicamente. Exacto. Un gobierno. Exacto. Tienen su propio episcopado dentro de cada iglesia. Sí. La iglesia bautista tienen que ser iglesias episcopales independientes. De la que yo le hablo a usted, de la de Sujel Michelén, se llama Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, son dominicanos. Ellos tienen 10 pastores y si es así, ellos, el que predicó, ellos hacen una reunión, hablan de cómo estuvo la predicación y todos se ayudan el uno al otro. Hay unos que son más fuertes en lo que es las prédicas matrimoniales, otros en prédicas. Exacto, porque es bien difícil. Y la cosa es que si uno dice, bueno, alguien que tenga más o menos tenga un balance de todos los dones, pero entonces no va a ser bien bueno ninguno. No. A mí me gusta hacer ciertas cosas. Exacto. Yo veo otras personas que tienen una tremenda habilidad en otras cosas y que yo no tengo esa habilidad, ¿verdad? Pero entonces yo veo que ellos no tienen habilidades que yo tengo en alguna área de mi vida. Tenemos que seguir Entonces, orando al sí. Señor para que puedan surgir más iglesias así realmente, porque para que surjan así hace falta que no haya mucho orgullo, El orgullo. Sí, exacto. Sí. porque el orgullo llama a la jerarquía, al gobierno, yo soy, yo tengo, yo puedo, yo te mando. Y Entonces, tenemos que tener un corazón más, ¿verdad? si llega alguien que predique Para mejor que poder uno, pues aceptar- vamos a para dejarlo poder allá abajo porque aceptar después las pasa por el lado. debilidades y ¿Usted cree que sí? Sí, Sí. somos orgullosos. El ser humano es orgulloso. Así que, ¿verdad? Eso después lo tocamos más en detalle. La tercer semestre que se habla de la iglesia. Podemos debatirlo, ¿verdad? Y presentar los 3 puntos de vista. Ok, pues ahora siguiendo en lo de la santidad. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que ahora la pregunta es, ¿qué es la santidad? Y voy a ir, voy a presentar una cosita que tenía aquí de antes y entonces después más tarde voy a presentar algo nuevo. Una manera de ver la santidad es pensar que Dios es como alérgico al pecado, ¿verdad? Entonces ahora nos lleva a otra pregunta, entonces ¿qué es el pecado? Así que vamos a ver rapidito, aunque esto lo agregamos en otra parte de la clase que habla de lo que es el pecado. El pecado dice transgresión a la ley, dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a seguir con lo que tengo aquí. Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién en sí, de dónde salió la ley de Dios? ¿De Dios? Okay, de Dios. Ahora, si Dios dio la ley, ¿puede cambiar la ley? La ley no tiene cambio, la ley es el carácter de Dios, ¿verdad? Para que nosotros sepamos en dónde nosotros estamos fallándole al Señor. Exacto. Así que la ley, eso es lo que estamos viendo la otra vez, ¿verdad? Dios también está sujeto a la ley, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? El sándwich de la naturaleza de Dios, que tenemos una parte de Dios que Sácalo, Pastor, lo va a coger 1000 veces. Digo que se seca, ¿no? Si le das mal abierto, pues se seca. sí, yo no sé cómo eso se hace. Se seca. ¿Verdad? Y no hace tanto
que los trajiste, no es para que... Sí. Sí que tenemos, ¿verdad?, la parte de Dios que llamamos la naturaleza, la parte que llamamos su persona, esta es la parte estática, Suena como el tuyo, azul. Hey, esta es la parte dinámica. Y entonces aquí hay estos dos atributos de santidad y amor, pero el amor es más como más dinámico, como relacionado a la persona, y la santidad es más relacionada a la a la naturaleza de Dios, naturaleza. porque vemos que la ley divina es parte de la naturaleza, es una parte que no cambia, de que Dios también está, la persona de Dios está sujeta a su naturaleza, y aunque, ¿verdad?, la ley viene de Dios, pero la ley viene de esa otra parte de su naturaleza que es estática, incambiante, ¿verdad? Así que ahí estamos diciendo la naturaleza de Dios en cierto sentido tiene más autoridad que la persona de Dios. O sea, sus acciones tienen que ¿cómo se llama? Tienen que someterse, ¿verdad?, a su naturaleza, que es lo que todos hacemos, ¿verdad? Nuestras decisiones todas se someten a nuestra naturaleza, ¿verdad? Eso, por eso estábamos hablando otra vez que si de verdad, y lo vamos a ver también cuando hablamos de la persona de Dios y ¿verdad?, la obra de Dios, si es Dios de verdad libre a actuar. ¿Y qué significa eso? Ok, entonces la santidad es la pureza interna de Dios, donde todos sus atributos tienen que estar en armonía, y todo lo que se acerca a Dios tiene que estar en armonía total con todos los atributos de Dios. La voluntad de Dios se somete a su naturaleza, y es necesario que todas las voluntades creadas también se sometan a la naturaleza de Dios. La falta de someterse a la naturaleza de Dios y al plan de Dios es pecado, y tal condición tiene que remediarse con consecuencias. Dios es alérgico al pecado, y esto no es algo que Él decide hacer, es algo que es así Él es. por su naturaleza. Yo pienso que es como la reacción de algunas personas a las cucarachas. Claro. No puede ser la reacción de las mujeres a las cucarachas. Aunque una vez había una cucaracha bien grande y mi esposa se volvió loca y mandó a mi hijo a matarla, y mi hijo dijo: no, Roxana, ve tú. Así que mi hija mayor fue y le metió un cantazo a la cucaracha, y el nene mío se quedó, ¿verdad? Fue con ella a ayudarla. Es alérgico a... Ajá. Pero, ¿verdad? Es como una repugnancia a Sí. las cucarachas. Sí. Yo una vez estaba haciendo experimentos con las cucarachas y verlo bajo el microscopio es bien interesante, ¿verdad? Ver eso, tamaño bien grande. Se tiene que ver. Pero entonces, ¿verdad?, volviendo otra vez a Dios, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc 1:13. ¿Cuál fue la contestación de Dios a Habacuc? Que todavía sea. Eso es interesante, porque Habacuc se estaba quejando de todas las cosas malas que estaban pasando en Israel, como si nosotros pusiéramos a orar, ¿verdad?, acerca de ¿verdad?, lo que está pasando aquí en Puerto Rico, y quejándonos de verdad de la corrupción y los pecados y todo eso, y la contestación de Dios fue: no te apures, que esto yo todo lo voy a destruir. Entonces se quedó: no, espérate, eso no es Pues lo que él estaba pidiendo. en estos días uno puso un comentario de que Dios es malo porque los de África, esto. Y yo le contesté, ¿verdad?, que es nuestra humanidad, pues es nuestra, ¿cómo es? El hombre, el querer acapararlo todo, porque ahora mismo cuántos experimentos se están haciendo allá en Marte para que haya agua cuando hay gente necesitando agua, con todo el dinero que se invierte. Y la otra vez que hubo aquí lo de los plátanos, para que no baje el dinero, el costo del plátano, los cogían en trozos y los embarataban y los botaban y los tiraban. El hombre es el que ha hecho esto. Exacto. Pero definitivo, el hombre que no ha nacido de nuevo no lo puede ver. No lo puede, por más que uno diga, por más que tú lo lleves, si no es de Dios ese don de fe, no hay brillo. Exacto, sí, porque para poder ser, ¿verdad?, tener esa santidad necesitamos el Espíritu Santo que esté dentro de Amén. nosotros, que empieza a transformarnos.
En Santiago 1.3 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él tienta a nadie. Amén. Así que esta es una manera de pensar de la santidad de Dios que tiene que ver más con su moral. Hay otra manera que, y yo estoy presentando lo que dicen los textos, ¿verdad? Ahorita voy a presentar un experimento mental. Dice, la palabra santidad se deriva de un verbo que quiere decir cortar o separar. Por lo tanto, un significado es que Dios es separado del pecado. Sin embargo, hay otro significado en el cual entendemos que Dios es separado de toda su creación. Esto se describe como la altura de Dios. Dios existe en una categoría de existencia distinta y más elevada que la nuestra. Esto se llama su santidad majestuosa, mientras que la otra se llama su santidad moral. Hay unos versículos que hablan acerca de eso. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles maravillas, hazañas, hacedores de prodigios? Éxodo 15:11. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ya habíamos leído la parte de Isaías. Ok, ahora vamos a ver yo creo que ya hemos hablado de lo del amor, ¿verdad? ¿O no lo habíamos cubierto? No, del amor no lo hemos tocado. Tampoco lo habíamos tocado. Ok. Así que ahí tenemos la santidad. Ahora vamos a ver el otro atributo grande, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es santo y la Biblia también dice que Dios es amor. Interesante a veces las sutilezas que uno ve y cómo se distingue la manera en que dice que Dios es santo y la manera en que dice que Dios es amor. ¿Cómo es distinto esas dos cosas? Son distintas esas dos cosas. Son absolutamente paralelas estas frases, hay una diferencia. Dios Eso lo decía es pero no me acuerdo. santo y Dios Yo recuerdo que lo leí, pero no me acuerdo. es amor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Bueno, En lo pequeño Dios es dramático, amor, ¿no? es la Diferente. expresión de Él al humano, en realidad que es como si Él se sometiera a nosotros, o sea, como Él expresa su amor. Pero hay una diferencia gramática. Esto parece que es completamente paralelo, pero hay una pequeña diferencia gramática. Amor es sentimiento. Pero es gramática. Que uno. No. Sí. Uno es un verbo y otro es un adjetivo. Exacto. No es un verbo. No, uno es Santo. Santo es, Santo esto es es un adjetivo. Un adjetivo. ¿Y amor qué? Un sujeto. Un sujeto, ok. Así Pensé que no ese dice era que verbo. Dios es santidad Porque amor, ok, es correcto. y no dice que Dios es amoroso. Ajá. Y es interesante porque hay muchas veces que Dios se describe como santo y siempre usa santo, no dice que es santidad. Y hay varias veces que dice que Dios es amor y nunca dice que Dios es amoroso. Quizás eso no significa nada, pero es interesante, ¿verdad? Que hay una pequeña diferencia en la manera que Dios es Nunca había cada una de esas cosas, ¿verdad? Eso evita que haya una contradicción. Yo lo he escuchado que la Sí, santidad. ¿Cómo fue eso? Dios es santo y Repita eso que no lo capté. Sí. Que evita que técnicamente sea una contradicción, porque si decimos que Dios es amor y después decimos que Dios es otra cosa que no es amor, en cierto sentido podríamos pensar que está diciendo que Dios son dos Exacto, cosas distintas, pero pero que está diciendo que es distinto, que es eso, en dos formas diferentes. Diferente. Y hay personas que cogen los atributos del Señor y como que ponen unos más abajo y otros más arriba. Ahora mismo con el amor todo el mundo está ahí. No van a la justicia, no van a la santidad, se queda más que el amor. Tú hablas algo y no, Dios es amor. Tú no puedes decir eso porque es que Dios es amor. Entonces se olvidan de lo que es la santidad y lo que es. Exacto. Y eso crea una paradoja que ahorita vamos a mirar un poquito acerca de eso, porque una paradoja bien interesante que ya la veremos. Oye, ¿qué es el amor? Ahora va a ser, decimos que la santidad es como si fuera alergia al pecado. ¿Qué es amor? Bíblicamente o hablando de Bueno, en realidad,
La palabra dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo tolera, ¿no? El amor nunca deja de ser amor. Okay. Yo siempre voy a Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, ahí dice que el amar produce el dar, ¿verdad? Sacrificio. Y el sacrificio, y Jesucristo se dio a sí mismo. Entonces, yo diría que el amor es la fuerza que nos mueve a dar de nosotros mismos para el beneficio de otra persona de valor. Es lo que nos mueve a dar de nosotros mismos para el bien del bien o del bueno. Dios es amor igual que es santo. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Okay? Así que Dios demostró su amor bien grande mandando a su Hijo al mundo. Pero ¿cómo sabemos? Porque la gente, ¿verdad?, otra vez se enfatiza mucho en el amor de Dios y que tenemos que, ¿verdad?, la gente no puede pagar consecuencias, no hay consecuencias para nada. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesucristo que demostró que había tanto amor en Él? La muerte de la cruz del Calvario, ese sacrificio. Él murió, ¿verdad? Ahora el morir es muy amoroso. Demasiado. Es bien amoroso, pero Él no es amoroso de parte que dejó que murieran, ¿verdad? Y parte de lo que dejó que muriera fue Dios mismo. Dios mandó a su Hijo a morir, pero Dios también en cierto sentido mató a su Hijo. Derramó toda su Por furia la en él. justicia. Toda su Y entonces, toda su justicia. eso tiene que ver con la santidad de Dios. O sea que sin la santidad de Dios, el amor de Dios no es muy impresionante. ¿Cómo digo, perdón, esa parte? Que sin la santidad de Dios, el amor de Dios no es muy impresionante. Sí. La manera en que Dios demostró su amor, y eso lo vamos a ver un poquito después. Sabemos, ¿verdad?, que ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es interesante si uno mira, porque uno se pregunta, bueno, si eso es la ley y los profetas, ¿por qué necesitamos entonces el resto de la ley y los profetas, verdad? Porque Dios no simplemente dijo, ama a tu prójimo, ámame a mí sobre todas las cosas y tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué necesitamos el resto de la Biblia si el mensaje es tan y tan fácil? ¿Por qué necesitamos? ¿No nos basamos más que en los 10 mandamientos? ¿O? No, porque no nos basamos en esos dos mandamientos. Amar a Dios y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Entonces, ¿para qué necesitamos la ley de los profetas si todo básicamente se reúne en esos dos mandamientos? Bueno, la ley el Señor la da para que nosotros veamos a dónde nosotros estábamos parados, lo que estábamos hablando, para que nosotros sepamos. La cosa es que la ley nos explica cómo es que debemos amar. ¿Cómo debemos hacer? Así que los primeros, la manera que yo lo veo es que los primeros 5 mandamientos nos dicen cómo amar a Dios. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Los segundos nos dicen cómo amar al prójimo. 6, 7, 8, 9, 10. Pero como y entonces la razón que tenemos esos 5 es porque cada uno de estos se basa en un aspecto de la naturaleza de Dios. Ajá. Y cada uno de estos se basa en un aspecto de la naturaleza humana. Lo único, la naturaleza humana es la imagen de Dios, así que también hay otra manera, también esto refleja la naturaleza de Dios. Pero ese cuarto también refleja cómo Dios nos ama porque nos da un día de descanso. Sí, porque eso es parte de la naturaleza de Dios. Ajá. Right. Porque esa es la otra cosa. Igual que estos reflejan
Porque esto es interesante, no se pone a pensar en todas estas cosas. Okay, esto nos enseña cómo amar a nuestro prójimo porque se basa en nuestra naturaleza, ¿okay? Pero refleja la naturaleza de Dios. Ahora, esto refleja la naturaleza de Dios y nosotros, ¿verdad? Para amar a Dios tenemos que entender la naturaleza de Dios, pero hay una razón para nosotros que tenemos que obedecer cada una de esas cosas. Quiere decir que hay algo en nuestra naturaleza que responde a esa cosa en la naturaleza de Dios. ¿Ves? O sea, esa imagen de Dios que tenemos en nosotros también responde, está macheado, ¿verdad? Como el ADN, está macheado a esos 5 aspectos de la naturaleza de Dios. Que si nosotros nos relacionamos a esos 5 aspectos, hay algo dentro de nosotros que como que sintoniza, ¿verdad? Esas 5 cosas ahí. Si entonces en esta clase tuviera una persona del séptimo día, ¿verdad?, que lo guarda, y entonces le diría que entonces porque ustedes no guardan el cuarto mandamiento, ¿cómo le pudiéramos contestar? Yo lo que digo es que yo trabajo un día lunes. Y cuéntate ahí. Otro día miércoles, jueves, viernes, Se está acercando el día. sábado. Y el séptimo día, El séptimo día, domingo para usted. Si mi semana empieza miércoles, pues mi séptimo día Eso es así. falte. porque el ese mandamiento nos dice qué día empieza. Okay. Ellos son los que le ponen el sábado, pero en realidad lo que dice es que es el séptimo, desde el Exacto. comienzo. El séptimo, porque ahí en el monte Sinaí, pues Dios decidió que este es el que empieza el sábado. Por la misma manera que Él dijo, bueno, este es el que empieza el sábado, Él pudo decir, bueno, ahora voy a cambiar y este es el que empieza el sábado. Y los días no se contaban como los contamos nosotros ahora tampoco, porque ellos eran de sol a sol. Sí, de 6 de la Un tarde. día eran... Entonces lo que nosotros hemos escogido es que escogimos adorar a Dios, que diga, ¿verdad? Enfocarnos en la adoración el día en que Jesucristo resucitó, que es el día más importante. Y entonces nosotros dedicamos este día para adorar, pero lo que nosotros muchos hacemos, ¿verdad?, es que trabajamos nuestros trabajos regulares estos días. Entonces esto lo usamos para otro tipo o de trabajo o un trabajo que no, al ser distinto a lo que hacemos aquí, pues no es quizás tan stressful. Exacto. O a descansar, ¿verdad?, ese día, estar con familia. O sea que en cierto sentido estamos haciendo las dos cosas, ¿verdad? Lo único que la forma en que lo observamos no es exactamente lo mismo, porque lo que dice es que lo observemos, no nos dice exactamente cómo. Eso está en la ley ahora ceremonial del Antiguo Testamento, qué exactamente hacer esos días. Pero yo enfatizaría que el Nuevo Testamento lo que nos dice es que un día de la semana, que siguiendo el ejemplo de los apóstoles, ¿verdad?, y de la iglesia primitiva, es el día que resucitó Jesucristo, conmemorar ese día, ¿verdad?, yendo a la iglesia. Y Cristo mismo cuando Él resucita se reunieron el día después y lo dice claro en la Escritura, el día después del séptimo día. Exacto. Sí, se resucitó y vemos, ¿verdad?, que empieza ese patrón histórico que está documentado, y eso siguió sin rulo. Eso no fue Constantino el que lo implementó, eso ya hay mucha evidencia histórica. Pero ellos te lo van a poner como que el domingo lo puso la Iglesia Católica y ya, y no van a ver más nada. Exacto. Solo el don de Pero fe. como dice la palabra Shabbat o Sabbat o... Shabbat quiere decir descanso. Sí. Exacto, entonces ellos creen que Shabbat viene de sábado. De sábado. Pero no El es. séptimo, no exacto. es. No es el séptimo, pero no es. No No, es. pero También hay que recordarse que los judíos observan múltiples días de descanso. Claro, No solamente el día de la referido como Sí. el séptimo día. Exacto. La base del amor de Dios hacia nosotros y del amor entre nosotros es el hecho de que nosotros tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros. En Santiago 3:8 nos dice: con ella bendecimos al Dios y con ella maldecimos a los hombres, hablando la lengua, que están hechos a la semejanza de Dios. Tenemos que tratar a los otros seres humanos con amor y dignidad porque están hechos a la imagen de Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Okay? Así que aquí vamos a analizar los 10 mandamientos, pero eso lo vamos a dejar para después, para dar un chance a las personas que no han hecho la asignación a hacerla. Y la próxima entonces vamos a hacer eso, pero ya vimos, ¿verdad?, que hay entonces otra cosa también que quiero mencionarles. Estos dos tienen una cualidad, y estos dos tienen otra cualidad, y estos tienen otra cualidad. Porque estos pares se relacionan, o sea, todos estos cuatro tienen algo en común, y estos cuatro tienen algo en común, y estos dos tienen algo en común. Así que pueden ir mirando. Es una estructura bien interesante. Cristo, cuando le habla al joven rico, le habla los primeros 5 y después le va a la yugular con el séptimo, con el 6. Ahí es que lo coge y ya te lo has guardado todo, pues es lo que dice. Ok, pues No, si quieren podemos tomar un break, porque ahora voy a hablar después de la relación entre el amor y la santidad. Así que si alguien quiere parar el video un segundito. Ahí, Ok. Madre, baja la cabeza para que se vea el profe. Ok, así que ahora vamos a ver la relación paradójica entre la santidad y el amor. El amor y la santidad de Dios interactúan de una forma que crea varias paradojas. Vamos a ver algunas de estas paradojas. Esto es interesante porque podemos también hasta usar eso a veces cuando estamos hablando quizás de un punto de vista filosófico. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál es la mayor expresión de amor? Es más, yo usé esto hablando a un muchacho que es testigo de Jehová y le estaba haciendo esta pregunta. ¿Cuál es la mayor expresión de amor? ¿Cómo nosotros podemos expresar amor la forma más grande? O sea, si usted fuera a expresar su amor, lo más grande que uno puede expresar amor, ¿qué sería eso? Ser caballeroso. Dar la vida por otro. Sí. Dar su vida por otra persona. Y eso es lo que dice Jesucristo. Juan 15, 12 al 14. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que la mayor expresión de amor es dar su vida por el objeto de amor, ¿verdad? Y si usted establece esto con una persona, entonces usted le pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, un testigo de Jehová, entonces uno dice, si esa es la mayor expresión de amor, entonces ¿cómo es que el Dios de ustedes hace esa expresión de amor, ¿verdad? Porque eso lo que quiere decir es que si, por ejemplo, yo puedo dar mi vida por otra persona, ¿verdad? Todo como ser humano. Creo que le contestó a esa persona. Sí, porque tengo esa curiosidad, porque ellos no le dan la sangre a un hijo cuando lo dejan morir. Pues, ¿qué expresión de amor puede sentir ellos cuando dejan morir a un ser que un hijo? Sí, verdad, fíjate, esa parte no la había pensado. Yo voy a decir lo que es, en un ratito lo que ellos dicen. Pero yo dije, la mayor expresión de amor es o sea, dar su vida por ese objeto de amor. Entonces uno puede usar eso, por ejemplo, con los musulmanes. Le digo, bueno, mi Dios es mayor que el Dios tuyo porque el Dios mío, ¿verdad?, murió por mí, mientras que el Dios de ustedes no muere por nosotros. Y entonces lo que yo estaba diciendo a ellos, los testigos de Jehová creen que Dios creó a un ser que es Jesucristo. Y yo creo que también ellos piensan que es el ángel Miguel. Pero no estoy seguro, Gabriel o uno de esos. Y entonces, ellos lo ponen como un profeta, no lo llevan ni a un ángel, se lo ponen como profeta. Sí, como que la Biblia. no, ellos creen que es creador, sí. Ellos lo ponen como creador, Sí, pero es cierto. Lo ponen como Dios, pero por debajo de Dios. Es como un Dios creado, Ajá. un subdios. El ángel más grande, el arcángel más grande. Por eso yo creo que ellos piensan que es el arcángel Miguel. Entonces, pues yo les digo, bueno,
el Dios de ustedes no puede ni tan siquiera amar tanto como yo. Quiere decir que el Dios de los testigos de Jehová es moralmente inferior a un ser humano. Porque el ser humano puede demostrar más amor, ¿verdad?, que el Dios de los testigos de Jehová. Porque él no puede morir por su gente. Entonces la contestación que me dio es que, bueno, pero él dio a su hijo, ¿verdad? Y muchas personas dirían que dar a su hijo es más que darse a sí mismo, pero eso tiene dos problemas. Uno es que eso no fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que si uno dice que poner a la vida de su hijo es mayor amor que poner la vida propia, uno está contradiciendo lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que yo les digo. Yo digo, esta no es mi opinión, esto no es como yo me siento, yo no hice un censo sobre esto, yo estoy diciendo lo que dijo Jesucristo, que el mayor amor es poner su vida por sus amigos. Y yo le dije, y entonces lo que eso quiere decir es que yo soy superior al Dios de los testigos de Jehová y Jesucristo es superior al Dios de los testigos de Jehová, ¿verdad? Así que entonces por ahí seguimos, ¿verdad? Y he seguido en ¿verdad? Llevo como 2 semanas mandando unos textos y hasta ahora siempre, ¿verdad? Sigue. Esa buena, porque me está respondiendo, quiere decir que está. Hay curiosidad. Y yo también estoy usando una manera de presentar la Trinidad que es bien bíblica y quiero discutirla la semana que viene, así que pendiente, ¿verdad? Sí, a menos que no terminemos esto, pero cuando empecemos lo de la Trinidad, porque yo creo que en la manera que nosotros presentamos la Trinidad, usamos una terminología que no es sostenible muy bien de la Biblia, mientras que si usamos la terminología bíblica decimos exactamente lo mismo, pero usando una terminología que es mucho más fácil de apoyar. Y lo puede presentar porque es una manera, yo creo que muy buena de poder entender, de poder asimilar. Poder entender y también de poder básicamente debatir a esta gente que no creen en la Trinidad. Sí, yo les hablo con Juan 15, si no me equivoco, yo lo tengo apuntado en el celular. Pero el versículo es un approach que hasta ahora me ha funcionado súper bien cuando hago en visitación. Nosotros fuimos una vez a un señor que la primera vez que jamás alguien había venido de una iglesia a su casa. Él dijo, bueno, nosotros vamos a las casas de las personas y quiero que no me respeten cuando yo vaya a las casas, te voy a dar media hora. Y en media hora dime todo lo que tú me quieras decir y yo te voy a oír. Y yo empecé por, ¿verdad?, esas cosas y sinceramente se veía que como que había oído algo que él nunca jamás en su vida había escuchado, ¿verdad? Y si uno le puede presentar eso, pues le da, ¿verdad?, un interés de quizás seguir. Sí, el Señor claramente también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Exacto. Si es de Dios, va a quebrantar cualquier lo que era que le hayan medido. Pero entonces a lo que iba en cuanto a amor entonces es un problema, porque ¿cómo puede un Dios inmortal morir? ¿Verdad? Y entonces, si Dios es amor, ¿cómo puede condenar el pecado? Bueno, porque Dios es santo, pero si es santo, entonces ¿cómo puede perdonar al injusto? ¿Verdad? Y hay unas cuantas otras paradojas. Y la cosa es que es interesante porque todas esas paradojas se resuelven en la cruz, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la paradoja es un sitio donde dos principios distintos se interactúan. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que dimos el ejemplo de la división por cero y que era como una cruz. Entonces la paradoja, la cruz, en cierto sentido es como, ¿verdad?, es como un cruce donde se reúnen distintas cosas, ¿verdad? Hay una encrucijada de cosas. Entonces yo me puse a ver todas las cosas paradójicas que se resuelven en la cruz y oigan esto. Y yo le di mucho pensamiento a esto, yo lo sabía hacer la otra vez que estábamos en la clase. Dice, en la cruz el Dios inmortal murió, y que inmortal murió, un Dios inmortal puede morir, como un hombre, ¿verdad?, siendo Dios, así que hay una paradoja ahí, demostrando su santo juicio y su amor perdonador para salvar a una criatura tan depravada que vino a ser el instrumento de la crucifixión, pero a la vez tan valiosa que fue el objeto por el cual Dios se dejó crucificar.
Interesante, ¿verdad? Toda esa paradoja que uno pone otra vez, lo voy a dar una vez más. De la cruz, el Dios inmortal murió como un hombre, demostrando su santo juicio y su amor perdonador para salvar a una criatura tan depravada que vino a ser el instrumento de la crucifixión, pero a la vez tan valiosa que fue el objeto por el cual Dios se dejó crucificar. Y todo eso se demuestra, ¿verdad?, con una cruz donde uno tiene cruces de distintos, una línea que se cruzan ahí. Una pregunta hasta ahora de lo que hemos hablado de la santidad, del amor. ¿Está interesante, no? Sí, súper. Ahora, yo una vez estaba hablando unas cosas estaba tratando de definir la santidad con mi hija y su novio en Chili's, y le presenté una definición de la santidad, y enseguida el novio de mi hija dijo, pero ahí tú tienes una contradicción, y dije, oye, ¿verdad? Y nadie me lo había dicho, así que yo me puse a hacerlo, y yo hice, preparé una cosita que se llama Random Musings. Dice, Random Musings on the Definition of Love and Holiness, y su relación a la vida y el concepto de la Trinidad. Yo no voy a entrar a todas esas cosas, pero quería hablar, esto es como más para mi propio entretenimiento, pero quiero, ¿verdad?, incluirlos a ustedes, y ver, porque yo quiero, ¿verdad?, ver que esto no son simplemente ideas que la gente se inventó, ¿verdad?, o que están pensando, pero que hay como unas realidades que están debajo de todas estas cosas, que son bien, podemos decir, esotéricas, o que son, ¿verdad?, que conectan todo esto aún con la lógica y la creación y la matemática y todo eso está interconectado, que hay razones por las cuales las cosas son como son. Así que, así que podemos decir que la santidad, que habíamos dicho, la santidad, ¿cuál dijimos que era alguna de las definiciones de la santidad? Una definición fácil, pero rápida. ¿Qué es la santidad? ¿Ah? Separado. Cortar, venía de Cortar. Cortado. Pero podemos decir que la santidad moral es odio al pecado, ¿verdad? Así que podemos decir que O alergia. odio, ¿verdad? O alergia, ¿verdad? Pero vamos a ver, odio al pecado. Ahora, ¿qué es el odio? El odio es, Repudiar. podemos decir que es lo opuesto al amor, ¿verdad? Hey. Así que odio es anti-amor. Okay, así que ahora ya estamos viendo que estamos usando amor dentro de la definición de santidad. Porque la idea es que, porque esto es otra cosa, ¿verdad? Dios es uno. No hay dos principios fundamentales dentro de Dios. Claro, Dios es infinitamente complejo. Sí, lo que deberíamos ver cuando vemos a Dios es que hay como un principio, dos distintos principios, pero que en cierto sentido es básicamente el mismo principio. Así que aquí tenemos ya anti-amor al pecado, pero entonces entonces definimos qué es el pecado. Ahora, si hacerlo el bien es amar, ¿verdad?, entonces el pecado es odiar. Así que inicialmente yo dije, bueno, podemos definir el pecado como odio, así que yo dije, bueno, la santidad es odio al odio, ¿verdad?, o antiamor al antiamor. No voy a usar antiamor, pero sabemos que odio quiere decir Odio. Y dije, yo tengo esta definición, ¿verdad? El amor es dar de uno mismo, y la santidad es odio al odio. Entonces él dijo, sí, pero es una contradicción, porque aún ese odio entonces es pecado, ¿verdad? Odio al odio. Sí. Así que hay que definir un poquito más. Que algo falta en la definición. Así que no es solamente odio, porque así que el pecado tiene que ser odio al bien. Entonces yo podría decir, bueno, quizás el bien es amor, pero el problema es que amor, si uno ama las cosas incorrectas, ¿verdad?, el amor al mundo no es un pecado también. ¿Ven? Así que aquí terminamos con una definición de algo que se queda como guindando en el aire. O sea, así que
básicamente lo que tenemos es que la santidad es odio al odio del bien. Odio al odio Del bien. del bien. ¿Entendieron? Sí. Eso? Bueno, yo creo que debe de repasar del principio, porque odio al pecado, Odio al pecado. ¿Ok? ¿Pero qué es pecado? Pecado es odio al bien. al Al bien, bien. a lo que es bueno. Ahora, lo que yo entonces dije es que, bueno, el bien, la única manera, ¿cómo definimos el bien? La única manera que podemos definir bien es que bien es lo que representa a Dios. Dios es el bien. Sí, todo lo tenemos que comparar con Él. Así que viene básicamente odio al odio de Dios y todo lo que Dios representa, Sí. definiendo a Dios como el bien. Y todo el bien del Señor. Entonces, si volvemos ahora también a una definición del amor, ¿verdad? El amor entonces, ok, entonces, el amor podemos definirlo como dar cosas buenas a cosas buenas, o buscar el bien de cosas o personas buenas. Okay, así que aquí también se encuentra la idea de el bien. Okay, entonces, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Si decimos el bien, pues, la Biblia dice, no hay ninguno bueno sino solo Dios, ¿verdad? En el joven rico. Así que el amor es lo que nos hace dar cosas buenas, ¿verdad? Para el beneficio de cosas buenas, ¿verdad? Mientras que la santidad es odio a los que odian las cosas buenas. ¿Ve? Y el odio es lo opuesto al amor, es el anti-amor. ¿Okay? Entonces, entonces, déjame ver, estoy traduciendo del inglés. Okay. Entonces, lo que vemos es que la definición del amor está directamente relacionado a la definición de lo que es bueno, ¿verdad? Mientras que la definición de la santidad está indirectamente relacionado a la definición de lo que es bueno, porque es a través de una antítesis, anti-amor, ¿verdad? Y todo eso se basa en esa definición de lo que es bueno. Así que vieron más o menos eso, ¿verdad? Ahora voy a hacer una extrapolación un poquito más. Sé que está quizás un poquito perdido, pero estoy presentando una idea que estoy todavía desarrollando. Si tú supieras donde yo me quedé. ¿Ah? Yo estoy cuando mencionaste que el Señor que le dice al joven que solo hay a él le dice que solo hay uno bueno, solo Dios. Pero así que por lo que es bueno es solamente Dios. ¿Sí? Así que sí. Dios, el bien es Dios. ¿Okay? Así que el bien es Dios. Entonces el amor es lo que nos hace dar cosas buenas a cosas que se relacionen a Dios, ¿verdad? De dar de nosotros las cosas buenas a Dios. ¿Okay? La santidad es lo que nos hace dar ¿verdad? Básicamente separarnos, o es lo opuesto al amor, a aquellos que odian el bien. Así que odio a los que odian el bien. Hay muchas maneras de poner eso. Podemos decir odio del bien. El bien
siendo Dios, ¿verdad? Así que de esta definición del bien se basa la definición de amor en una forma directa, y de una forma indirecta se basa Al odio. la relación de santidad, que es odio a los que odian el bien. Así que aquí tenemos, Tengo un detalle ahí, profesor. sí, dígame. Dios es amor. Exacto. Estamos estudiando eso, ¿verdad? ¿Cómo las personas del mundo, los no creyentes, los que no son cristianos, tienen, qué tipo de amor tienen? ¿De conveniencia o es un amor platónico como el de Dios? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos rodeados por el amor de Dios, y entonces nosotros podemos reflejar ese amor. En una sociedad cristiana donde los cristianos tienen mucha influencia y donde hay muchas cosas buenas, pues aún el mundo puede reflejar el amor de Dios, pero no es un amor que viene de adentro de ellos, sino que viene de afuera de ellos. Y no puede ser que quede algo también, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por más que el pecado está, también tenemos algo que todavía hay una esencia de Dios en nosotros. Exacto, no hay nada no hay tal cosa como pure evil. Siempre hay una mezcla de bien y el mal. Entonces lo que vemos aquí es que tenemos tres términos, el bien y el amor y la santidad, que están relacionados, donde el amor se basa en el término bien y la santidad se basa también en el término bien, pero en una forma indirecta. ¿Vieron eso, verdad? Pero entonces la santidad al amor, ¿cuál es la paradoja en sí? Bueno, la cosa es que como hay dos negativos, Que es ahora mismo. al haber dos negativos, en cierto sentido dos negativos vuelven a ser lo mismo que un positivo, pero en este caso no es exactamente lo mismo, sino que es similar, lleva a la misma cosa, pero crea una paradoja, una tensión. Ahí. Pero entonces la cosa es que déjame seguir con esto. No, pero la foto no. Eso no se ve. Así que porque lo que vamos a ver es que entonces si nosotros miramos a la Trinidad, vemos que hay una relación un poquito parecida a esta. Vamos a ver la Trinidad. Así que en la Trinidad vemos que entonces tenemos a Dios. ¿Sí? Entonces la Trinidad dice que Dios engendra al Hijo. ¿Sí? Así que Dios, que podemos decir que es como la palabra bien, ¿verdad? Que Dios es bueno, engendra al Hijo. Entonces la Biblia también dice que ambos mandan al Espíritu Santo. Y podríamos decir que Dios engendra al Hijo, cuando también es infinito. Sí, porque es un engendramiento eterno. Sí. Eso después lo tenemos que mirar. Así que Dios engendra al Hijo de una forma directa, pero indirectamente Dios y el Hijo mandan o producen o emanan el Espíritu Santo. Entonces lo interesante es que aquí vemos, ¿verdad?, que el bien es directamente define lo que es el amor y indirectamente define lo que es la santidad, donde también aquí se usa este término, ¿verdad? Y entonces la relación entre estos tres términos es bien parecida a la relación entre estos tres términos. Así que hay una relación aquí donde aquí tiene una relación directa y una relación indirecta basada en estos dos términos. Es lo mismo que tenemos aquí en la relación lógica aquí. Cuando uno ve dos sets de cosas que están relacionados en la misma manera, uno dice, bueno, hay algo ahí en esa relación, no solamente en estar relacionando, sino que esa relación, podríamos llamar la relación trinitaria, y esa relación trinitaria también lo vemos entre estos tres términos, que es el bien, el amor y la santidad. Eso era una exploración. ¿Entiendes más o menos lo que estaba diciendo y la definición? Por lo menos el punto que no entiende, ¿verdad?, todo lo demás.
que vemos que todas esas cosas están relacionadas en una idea, ¿verdad? Pensando que Dios es uno, que la santidad es básicamente odio, ¿verdad? O repulsión a aquellos que odian a lo que es bueno, que odian a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Entienden eso? Sí, porque Dios lo hace todo para glorificarse. A la vez que tú sacas a Dios, pues rompes todo lo que es bien. Exacto. Y que yo encontré interesante de que hay estas relaciones así, porque yo creo que esto es bien válido, ¿verdad? Decir que eso es lo que es la santidad. Porque eso es algo que yo siempre pensaba, ¿qué es la santidad? Sí. Cuando yo era joven. Y ver que está, y es algo que quiero después Tremendo concepto. de desarrollar un poquito más lo que es el bien y lo que es el amor, a ver si encuentro algo un poquito más profundo ahí. Ok, anyway. Ahora, rápido quería empezar a cubrir, porque, y ahora un poquito más, ¿verdad? Quizás un poquito más down to earth. De estos dos atributos de amor y de santidad, hay unos atributos derivados. ¿Okay? Así que, por ejemplo, de la santidad, empezando por la santidad, vemos que Dios es recto. ¿Okay? Así que una de las cosas donde describimos la santidad es la rectitud de Dios. ¿Okay? En Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Okay. La palabra justa y la palabra recta es la misma palabra, en inglés usan la misma palabra, en español son distintos. Rectitud y justo. Jeremías 9:24 dice más, alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mateo 6:31-33 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es lo mismo que la rectitud, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, ¿qué quiere decir cuál es la palabra rectitud? ¿Qué quiere decir rectitud? Cuando uno mira en un aspecto, ¿verdad?, no moral, y uno habla de rectitud, ¿de qué uno está hablando? Algo lineal, ¿no? Algo derecho, algo recto. Algo derecho, ¿verdad? exacto. ¿Eh? Casi. Esto no es recto, ¿verdad? No. Ahora, esto no me salió recto porque ¿qué tenía que hacer para que esto fuera recto? Una regla. Hay que tener una regla, ¿verdad? Así que algo recto es algo que se conforma a una regla. Algo, exacto. Ahí viene la palabra Wow. rectitud, regla. ¿De dónde viene? ¿Y qué es una regla? Una regla es un estándar, una regla física, una varita que es bien derechita, que se conforma al concepto matemático de una línea recta, ¿verdad? Que es el trazo más corto entre dos puntos. ¿Verdad? Así que vemos que la regla física es una manifestación, lo que en computadora se llama una instanciación de una clase, de un concepto matemático. De la misma forma, las leyes de la Biblia no son una colección arbitraria de consejos, sino que son la manifestación de unos principios igual de fundamentales que las leyes de la matemática, y sobre el cual está fundamentado el universo y toda la realidad, especialmente la naturaleza del ser humano. Una de las grandes revelaciones para mí, porque ¿verdad? Cuando yo me crié en una familia cristiana y teníamos distintas reglas, distintas cosas que teníamos que hacer, y yo sabía los 10 mandamientos y que uno tenía que vivir de cierta manera, pero yo siempre en mi mente pensaba que como que eso era algo arbitrario que Dios había hecho como que para, pues, de verdad no sabía por qué. Pero entonces una vez leí un libro que se llamaba, que lo escribió, que fue bien famoso, que fue uno de los primeros libros motivacionales, que se llamaba Think and Grow Rich. Eso estaba en la biblioteca de la escuela donde yo iba. Y crece rico. Think and Grow Rich. Piensa y hazte rico.
crece rico. Ajá, y porque lo que decían era que si piensas que si empiezas a pensar como una persona rica, eventualmente te vas a convertir en una persona rica. Pero lo interesante era que esto se escribió en los 1920 por ahí, y muchos de los principios que ellos estaban usando eran principios basados en los 10 mandamientos. Y ahí yo me di cuenta, yo dije, oye, Dios nos dio esos mandamientos no para nosotros, para someternos, ¿verdad?, como un esclavo, sino que son principios para nuestro éxito. ¿Ves? Y entonces, y ahí me di cuenta que esos son, o sea, no son prohibiciones, esos son consejos, ¿verdad?, basados en una realidad que de nuestra naturaleza, que si hacemos las cosas así, que de verdad nosotros vamos a poder lograr y poder desarrollarnos hasta el máximo. No están ahí para limitarnos, sino que están ahí para ayudarnos a poder llegar al máximo que nosotros podemos hacer. To the good of those that love him. That's what it Exacto. says. ¿Perdón? ¿Te dices cuál? The Bible verse, to the good of those who love him. Ajá, exacto, para el bien de aquellos que aman a Dios. Ahora, Dios es recto en dos sentidos. Primero, sus acciones se conforman a su ley, pero también vimos que la ley de Dios no es arbitraria, sino que emana de su misma naturaleza. El bien y el mal no son expresiones de la voluntad de Dios, sino de su naturaleza. Por lo tanto, rectitud quiere decir que Dios actúa en una manera que no viola su naturaleza, ni la manifestación de su naturaleza que ha puesto en sus criaturas. Así que Dios también respeta nuestra naturaleza porque refleja la naturaleza de Él. Dios actúa de una forma que no viola el propósito para el cual cada cosa fue creada. Por ejemplo, el robar viola el derecho que tiene una persona al fruto de su labor. El mentir viola la reputación de una persona, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que eso es la rectitud. ¿Algunas preguntas sobre la rectitud? Okay. Otro atributo derivado de la santidad es justicia. ¿Qué es la justicia? Eso no entra en lo que es justo, pero sí es justicia. Justicia es Dios en la manera que ha creado el universo y en el ejercicio de su voluntad, así que hay una parte pasiva y una parte activa, asegura que toda acción moral tiene una consecuencia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, las cosas buenas que hacemos Dios las va a galardonar, pero también las cosas malas, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Ahí está otra vez el odio a Dios, ¿verdad? El pecado, que Dios odia eso. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y la labor del Espíritu Santo en esta era, ¿verdad?, es cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. La justicia haciendo esto, ¿verdad? Pero aquí yo cometí un error. Trataste de la justicia del juicio. Justicia y rectitud es lo mismo. ¿Okay? Rectitud y justicia. Aquí es juicio. Juicio de Dios. ¿Okay? Entonces hablan también de, y con esto vamos a terminar, también el autor habla de integridad. Entonces esto es un grupo de atributos que no estoy seguro si caen de verdad bajo la santidad o si es otro grupo. Dice, un grupo de atributos asociados con información. Entonces dice, Dios es veraz. Esto tiene que ver con la consistencia interna de Dios en lo que tiene que ver con información. Eso se llama la integridad de Dios. Entonces, Dios es, genuinidad quiere decir que Dios es veraz. Veracidad quiere decir que Dios expresa o dice la verdad. Y fidelidad es que es veraz a través del tiempo. Eso
Eso tiene que ver con que Dios básicamente dice la verdad, eso es su relación con lo que es la verdad. Tenemos, si me dan como 10 minutos, yo creo que terminamos esta sección. Ya sabemos, la próxima vez hablamos de la Trinidad. Y no va a tocar lo del amor, ¿no? Ahora vamos a lo otro. Así que eso termina, esto era la integridad. Él tiene habla mucho, tiene muchos versículos, pero básicamente es integridad interna, Dios es genuino, Dios habla la verdad y Dios es veraz a través del tiempo. Eso entra en integridad, que es genuino, dice la verdad y... Ajá, él pone esas tres cosas bajo integridad, que es genuinidad, veracidad y fidelidad. Genuinidad es que Dios es veraz, Él es real, Él es lo que parece ser. Dios dice la verdad, ¿verdad? Y Dios cumple lo que dice, que es la fidelidad. Es veraz a través del tiempo, cumple lo que dice. Okay. Entonces, ahora los atributos asociados con el amor. El primero es benevolencia. Hace como más de 7 meses que yo estoy dándole a los atributos, tratando de aprenderlos, de entenderlos y de organizarlos. Y ahora de la manera en que ¿verdad? El libro lo organiza y usted también lo va llevando, como que es más fácil visualizarlo. Porque ahí, ¿verdad? Disculpa, porque es que decían en uno de los libros que leí estudiando los atributos, los clasificaba en los que son exclusivos de Dios y los que nosotros podemos tener. Entonces colocaban de la eternidad, obviamente, ¿verdad? Como un atributo exclusivo del Señor, pero también ponían la santidad. Entonces a mí me hacía como que un poco de discrepancia, pero yo decía, pero el Señor nos llama a ser santo, quiere decir que no lo pueden poner como exclusivo del Señor porque nosotros en algún momento vamos a estar en un cuerpo glorificado, va a haber santidad, ¿verdad? Igual también va a haber eternidad, o sea que... es un problema porque nosotros todos los atributos los compartimos en cierta forma. Todos, ajá. Como el libro trató de dividirlo en transitivo, pero si en el momento que el ser humano cree en Jesús, ya tú tienes que Dios es transitivo y intransitivo a la misma vez. Se abre la puerta, que uno puede obtener la eternidad como Dios quiere. Es el eterno también. Exacto, esa es la cosa. Y la cosa es que aún, por ejemplo, por la infinitud o la omnipresencia, pues nosotros no somos omnipresentes, pero estamos presentes. Exacto. Yo estoy presente aquí, en cierta área, Exacto. la que comparto en ese sentido. Y entonces, porque yo también le di mucho casco a eso, y entonces la otra vez yo también dividí los atributos en lo que estaba diciendo al principio. Le invito a que vean el video y de la clase anterior. porque entonces ahí ponemos eso de las majestades de Dios, las pongo en esa parte de naturaleza que son las partes estáticas de su ser. Entonces, la obra de Dios, vamos a ver su personalidad. Y doy un ejemplo de los números que se pueden medir, los que hay que calcular y dar un ejemplo acerca de esos distintos atributos. La benevolencia, estamos hablando del propósito o el resultado de la expresión de amor que siempre es el bien del objeto amado. Cuando amamos, eso tiene que ver con las necesidades de lo que nosotros amamos. Si amamos un animal, ese animal necesita cierto tipo de cuidado, ¿verdad? Nosotros tenemos unos pollitos y le estamos dando comida, se nos olvidó darle agua, entonces se murió uno y después se murió otro. Y están muriendo, yo no sé qué es lo que pasa, algo estamos haciendo, ¿verdad? Que en vez de cuidar a los pollitos, pues estamos matándolos por ignorancia, ¿verdad? Así que no es que quiera ser cruel, no es que soy amamos a los pollitos, pero somos muy necios, ¿verdad? No sabemos cómo cuidarlos.
Y lo mismo, ¿verdad? Si amamos a una persona, cada persona tiene necesidades particulares a esa persona. Y vemos que Dios, ¿verdad?, hace todo eso. Dice, sostiene Dios, Jehová, a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, ¿verdad? Él es benevolente, ¿verdad? Y se preocupa de las necesidades de todas las cosas que Él creó. Dice, y entonces quiere que nosotros imitemos eso. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? En Mateo 6, 26 al 33, otra vez habla de eso. Dice, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, por que os afanéis, considerad los lirios del campo como crecen y trabajan ni hila, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la habita así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿verdad? Así que eso habla de la benevolencia de Dios y que nosotros también tenemos que ser benevolentes. Lo que me faltan como 5 minutitos, ya estamos acabando. Ok, pregunta acerca de la benevolencia de Dios, ¿verdad? Ahora, la benevolencia, ¿verdad?, nos dice cómo es que Dios ama. ¿Okay? Ahora vamos al próximo, que es la gracia. Y este es interesante, si no se pone a ver, porque esto nos dice por qué Dios ama o cuál es su motivación. Y la cosa es que Dios no nos ama por algo que nosotros hayamos hecho, por nuestros méritos, ¿verdad? Ahora Él nos ama por 2 razones. La razón, yo creo que es más importante, es que Dios nos ama porque Él quiere expresar quién es Él. Vemos que Dios es amor, el amor tiene que ser expresado, y Dios quiere expresarse demostrándonos a nosotros amor. Dios ama porque le place amar, se siente bien amando, ¿verdad? Para pensarlo de esa forma. Dice, y podemos ir a Romanos 9, 22 al 23, este es un pasaje bien interesante. Romanos 9, 22. 22 al 23. Es uno que aparece en la controversia de los calvinistas y los arminianistas. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Porque Él es que Él juzga al pecador y salva, ¿verdad? Y le da gracia al que Él decide salvar. Simplemente porque Él quiere hacer eso notorio, quiere expresar esos atributos, que es su justicia, ¿verdad?, su juicio para los que no creen, y su gracia para los que creen. Es interesante que están medio paralelos aquí también. Esto quiere decir que no tiene que existir mérito personal. Dios nos ama porque... Pero entonces la otra razón que Dios nos ama es porque tenemos dentro de nosotros la imagen de Dios. Por esas 2 razones, o sea, y es algo que ya Él nos dio, ¿verdad? Es un regalo de Él también que nos dio su imagen. Dice, por lo tanto, el amor y las bendiciones de Dios muchas veces son gratuitas y vienen de forma de regalo. Hay algunas que son, ¿verdad? Porque entonces Dios quiere que nosotros también demos y amemos y regalamos, entonces Dios también bendice eso. Y a veces eso viene como galardón de nuestras obra. Y el versículo famoso de Efesios 2, 7 al 10, que dice, para mostrar otra vez, para manifestar, para demostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 que dice,
porque muchas veces nos quedamos ahí, nosotros pensamos, nos quedamos a que todo es por gracia, ¿verdad? Y no tenemos que hacer nada. Dios nos Como ama. de nosotros, pues el don de Dios, no, ya se La lo próxima dije. es porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas Para obras, las buenas obras. en las cuales Dios, como que dice, se complace en que estemos en él. Nosotros somos creados para buenas obras. Después que Dios nos da gracia, nosotros tenemos que demostrar esa gracia para adelante. Y entonces Dios nos bendice por esa gracia que nosotros... Sí, ya está ese don de fe en nosotros, ese don va a producir esa obra que nos habla Santiago. Exacto. Entonces, así que la gracia debe hacer dos cosas: que Dios quiere amar, que también tiene lealtad a la imagen de Dios que se encuentra en el ser humano y en toda criatura viviente. La próxima se lo voy a dar como una pregunta: ¿qué es misericordia? Misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La gracia Compasión. La gracia es un regalo, la misericordia. Compasión de Dios. Compasión, podemos pensar que compasión es una manera que me lo presentaron a mí, es que la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, y la misericordia es cuando no nos da lo que merecemos. Tremendo. Mejor explicado no puede Eso estar. está bien relacionado. Están de la mano. Pero hay un poquito más que eso, porque también la misericordia tiene que ver también con nuestro sufrimiento o nuestra falta, ¿verdad? Y entonces se demuestra misericordia cuando se elimina un castigo o se elimina un sufrimiento, y entonces, pero eso es bien similar, ¿verdad?, a la definición que estamos usando, un poquito como más expandida. Ahora, Dios también requiere de nosotros misericordia. Dice: y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mateo 12:7. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 13 al 14. Un párrafo sobre persistencia. Esta es la relación del amor a través del tiempo. Envuelve paciencia y lealtad. El amor forma enlaces permanentes entre Dios y el ser humano y debería formar relaciones estables y perduraderas entre los seres humanos. O sea, el amor tiene un aspecto a través del tiempo y eso se llama persistencia. Así que la próxima vez vamos a hacer tres cosas. Ok, ya terminamos para hoy. Gracias a ti. La próxima vez vamos a hablar bien rapidito de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Yo no entiendo bien por qué se necesita un capítulo entero para esas dos cosas, en contraste con otras cosas, ¿verdad? Porque obviamente cada una de estas cositas no puede ser un capítulo entero, pero porque les dio tanto énfasis a eso. Pero básicamente lo discutimos rapidito. Entonces queremos hacer lo de los 10 mandamientos, y entonces vamos a hacer lo de la Trinidad. Y para la Trinidad tengo un versículo que quiero que analicen. Así que esta es otra asignación. Un poquito más de que se me duerman. Yo también no dormí casi anoche porque estoy a base de adrenalina. Deja ver si encuentro el versículo rapidito. Es De ese mandamiento de cada uno. lo de los mandamientos es para cada mandamiento algo, un atributo de Dios que se asocia a ese mandamiento. Escoger un atributo de Dios que se asocia a cada mandamiento. Eso es. Encontrar uno o escribir uno que se asocia más con ese mandamiento. Déjame verle
quiero que miren este pasaje. A ver, déjame ver. Primero de Corintios 4 al 6, pero especialmente enfocándose en el 6. 4, Capítulo 4. Capítulo 4. Primero de Corintios 8, 4 al 6, pero enfocándose en el 6. 4 al 6. Enfocándose en el 6. En el 6. Number 6. Y escriben una párrafo, no tiene que ser algo bien grande. 3 o 4 oraciones, un párrafo. ¿Qué ustedes piensan de ese pasaje, de ese versículo? Vamos a ponerlo a pensar. Esos son 4 arriba. ¿Pero qué? Son 4. La primera que le dio la semana que Los pasó. 10 mandamientos. La de hoy son 3 más. Así que hasta ahora tenemos tuvimos la asignación de la santidad. Ah, pero ya yo digo de la De la santidad, santidad. así que los 10 En la mandamientos. definición de la santidad que tenga palabra amor, Sí, pero eso ya lo hicieron. esa es la Para los 10 mandamientos, que es la de escoger un atributo que se Sí. asocia a cada cada mandamiento. mandamiento. Ajá. Entonces, esta de 1 Corintios 8, 4 al 6, simplemente un párrafo Y nos enfocamos en el 6. y enfocándose básicamente en Estamos. cómo ustedes explicarían, si alguien le lee ese versículo, ¿qué ustedes dirían? ¿Cómo ustedes explicarían eso? Alguien dice, ¿qué quiere decir eso? O que alguien te preguntara, si te encontrara alguien que te preguntara. Exacto. ¿Cómo ustedes explicarían eso? Ahora, pues, no es lo que nosotros pensamos, es lo que Por dice. eso, por eso fue que lo pregunté, porque en principio dijo lo que ustedes piensan. O sea, ¿cómo ustedes explicarían eso? Lo que quiso decir el Exacto. autor. Exacto. ¿Cómo ustedes, o dígame cuáles son los issues asociados Ahí es. con eso? Porque a veces no es cuestión de explicarlo, sino uno decir, bueno, el asunto con este pasaje es lo siguiente. Sí. Ok, vamos a orar rápido por ahí. Te puedo acercar, te doy gracias por quien tú eres y por que tú te manifiestas a nosotros y que te podamos conocer y tratar de entenderte y te pido que nos ayudes a entenderte un poquito mejor para poder imitarte y ser mejores personas. Y en nombre de lo pedimos. Amén. Gracias por venir, gracias por tolerarme, por darme Dios gracias y mis intereses. Gracias por enseñarnos. Los pollitos, ¿a dónde tú los tienes? ¿Dónde los tengo? Es una jaula.